Steven Universe. Período roto. Capítulo 31 al 35. Oscuro. Cuando Asa se despertó, lo primero que notó fue la oscuridad. Cuando era humana, podía sentir su cuerpo perezoso, su voz ronca y su mal humor justo después de despertar, pero como gema rota, nada de eso permaneció. Era extraño para ella estar completamente expuesta a esta oscuridad, ya que siempre usaba su apreciación para reemplazar su visión. Si no fuera por eso, todo su contacto con el mundo exterior se cortaría y nunca podría interactuar con nadie después de ser destrozada. Tal vez ni siquiera pudo escapar del jardín de infantes, ya que no pudo arreglar el Warp Pad en primer lugar. Asa inmediatamente usó su evaluación a un nivel bajo para verificar sus alrededores. ¿Priyanka? Lo que ella analizó no fue otro que Priyanka. Ambas estaban acostadas en una cama. Debido a la diferencia de altura, parecía como si el cuerpo de Priyanka cubriera por completo el de ella mientras la sostenía en sus brazos. La visión fue tan impactante que Asa se quedó sin palabras durante varios minutos. ¿Por qué estaba ella en la cama de Priyanka y la usaban como almohada humana? Poco a poco, los recuerdos de Asa regresaron a ella, eliminando su sueño por completo. Sus dedos comenzaron a temblar incesantemente y una luz tenue emergió de su gema. Sus emociones eran tan intensas que su gema se estaba volviendo inestable. La imagen de ella sosteniendo una almohada en medio de la noche, tratando de reunir el coraje para dormir con Priyanka, apareció en su mente. Incluso cuando Priyanka la abrazó, lo aceptó como si fuera normal. Recordó la forma en que Priyanka le acariciaba el cabello y las sensaciones que tuvo antes de quedarse dormida en sus brazos. No puedo creer que lo hice. Ayer pensó que había sido racional, pero después de despertar hoy, se dio cuenta de lo locos que habían sido sus pensamientos. Ella había usado la excusa de que Priyanka era su amiga para dormir juntas, simplemente porque tenía miedo de estar sola por la noche. ¿Qué era ella? ¿Una niña? Quería golpear a su yo del pasado tan fuerte que nunca más volvería a pensar en ideas tan ridículas. Invadiendo la privacidad de su amiga en medio de la noche, su amiga que estaba casada. Estaba tan avergonzada que quería desaparecer. Asa centró su mirada en Priyanka, que dormía tranquilamente. Ver el rostro ligeramente babeante de Priyanka mientras su ser interior se desmoronaba de alguna manera calmó las emociones de Asa. Asa acercó su mano a la cara de Priyanka y la tocó. Cada vez que su dedo tocaba sus mejillas, el rostro de Priyanka se fruncía ligeramente y movía sus manos como si hiciera ruidos extraños. Asa no podía entender cómo una mujer tan seria podía tener un lado tan lindo. Después de una larga sesión de pinchazos, Asa recobró el sentido. A veces, sentía que había perdido la cabeza por las cosas más extrañas. No era el momento de jugar con la cara de Priyanka. Asa reorientó sus pensamientos, su gema ahora no mostraba rastro de luz. Necesito pensar. Sintió una fuerte necesidad de analizar y comprender su estado actual. ¿Por qué reaccionó tan fuertemente ante un traje negro o Daud? Es posible que una parte de su gema haya sido la que lo provocó. Buscó cualquier componente extraño que afectara sus acciones. Todavía no comprendía por completo el sistema neuronal de su gema, pero basándose en la pequeña parte que comprendía, parecía improbable que su gema fuera directamente la culpable. Asa no pudo localizar los recuerdos de su vida pasada dentro de su gema, que era equivalente a su cerebro. Existía la posibilidad de que simplemente no hubiera encontrado todavía el lugar correcto, pero instintivamente sintió que incluso si pudiera analizar su gema en su totalidad, no encontraría nada. Este fue uno de los factores sobrenaturales de su existencia como reencarnadora. Su gema podía almacenar recuerdos, pero esos recuerdos comenzaron el día en que se despertó por primera vez. Todo lo anterior era como un cascarón vacío. Planteó la hipótesis de que su gema tenía rastros naturales de su especie, lo que podría explicar su curiosidad y su comportamiento alterado. Sin embargo, eso no explicaba por qué ella siempre reaccionaba exageradamente ante sus viejos recuerdos. La mejor manera de entender su situación era analizar sus patrones. Cuando conoció al hombre de los servicios sociales, fue su traje negro el que desencadenó en ella reacciones vinculadas a traumas pasados. Antes, habría sentido una ligera molestia, pero en su nueva vida, sentía que podría desmayarse después de una exposición prolongada. Entonces, las condiciones fueron un trauma de su pasado, cuya consecuencia fue una reacción amplificada que ya existía antes pero que ahora era mucho más fuerte. ¿Cómo le explicó esto a Daud? La única conexión entre Daud y el hombre de servicios sociales era su género, pero Asa no creía que sufriera de androfobia. Se sentía incómoda no solo con los hombres sino también con las mujeres en contextos inapropiados. Los exámenes médicos, realizados tanto por mujeres como por hombres, no le molestaban demasiado. En su mente, era normal que la tocaran durante los exámenes o que le pusieran inyecciones. También sentía incomodidad cuando extraños la tocaban fuera de contexto, pero su reacción hacia Doug era mucho más intensa que una simple incomodidad.
Fue similar a su reacción ante el hombre de traje negro. Esto sugirió que Doug estaba provocando un trauma. Una figura familiar parecía superponerse a su imagen cada vez que se acercaba a ella. Aquella figura tenía unos brazos fuertes y rudos, un cuerpo significativamente más alto que el de ella y la ropa de un guardia de seguridad. Exactamente igual que su difunto padre. De repente, todo empezó a tener sentido. Cada vez que reaccionaba con fuerza, se debía a traumas de vidas pasadas. Esta vez no fue diferente. Ella estaba visualizando inconscientemente a su difunto padre a través de Doug. Ella entendía claramente que Doug no era su padre y ni siquiera se parecía a él, pero el hecho de que fuera su padre adoptivo era suficiente para provocarle reacciones traumáticas. Su padre a menudo regresaba a casa borracho y agobiado por las deudas. Su trabajo como guardia de seguridad no podía cubrir la creciente pila de facturas. Cada vez que tenía oportunidad, la golpeaba para desahogar sus frustraciones. Las consecuencias fueron moretones en la cara y el cuerpo que persistieron incluso en la edad adulta, junto con las frecuentes visitas de prestamistas a su casa. La palabra padre era un tabú para ella, pero había soportado su presencia en su vida pasada. Incluso después del abuso, se reintegró a la sociedad y vivió en paz sin signos externos de trauma. Quizás era su personalidad, pero ella no sentía ni rabia ni miedo hacia él. Ella lo trató como algo que tendría que soportar hasta que se convirtiera en adulta. Cuando murió borracho en un bar, su reacción fue de fría indiferencia. Y así fue como soportó la mayoría de sus traumas. Simplemente los ignoró. El pasado era el pasado y no tenía sentido insistir en él. Ella prefirió centrarse en el presente y el futuro. Tenía que cuidar a su abuela y pagar deudas. Nunca tuvo tiempo de lamentarse por sus lamentables circunstancias. Se sintió avergonzada por comparar a Doug con su padre. No se parecían en nada. Tal vez esta situación se resolvería con el tiempo. Solo necesitaba disociar la imagen de Doug de la de su padre. Después de una larga sesión de reflexión, se sintió aliviada. Nada era más aterrador que lo desconocido. Su extraña situación finalmente comenzó a tomar vida. Si había una rareza, era que sus nuevos recuerdos no tenían el mismo peso que los antiguos. Sus experiencias como joya, viviendo abandonada en un mundo desolado y soportando la tortura en el desierto, deberían haber llevado a cualquiera a la locura. Pero ella los soportó. Su mente no mostraba signos evidentes de trauma en su rutina diaria. Los efectos eran mucho más leves que los de su vida pasada. ¿Cuál era entonces la esencia de sus viejos recuerdos? ¿De dónde provenían? ¿Por qué no pudo analizarlos? ¿Y por qué provocaron reacciones tan intensas? Asa sintió que todas sus dudas serían respondidas una vez que descubriera la verdad. Sus viejos recuerdos, e incluso sus habilidades únicas como evaluación y transmutación, eran cosas que ella percibía instintivamente pero que no podía localizar físicamente. Quizás estos fenómenos estaban ligados a algo abstracto. Algo así como, un alma. El concepto de alma era abstracto, incluso para la ciencia. El cerebro humano en sí mismo seguía siendo un misterio y los investigadores todavía se esforzaban por comprenderlo. Pero la existencia de un alma podría explicar la mayoría de sus dudas. Tal vez su gema estaba vinculada a su alma. Esa conexión podría explicar por qué conservaba los recuerdos de sus vidas pasadas a pesar de que no estaban presentes en su cuerpo físico. Sus poderes, que no podrían atribuirse directamente a su gema, también podrían tener su origen en su alma. Algo intangible, pero capaz de almacenar datos y comunicarse a través de su gema. Un alma. Con esta suposición, formuló hipótesis para explicar la influencia de sus antiguos recuerdos. Su gema era un ser parecido a un humano, pero aún así fundamentalmente diferente. La forma en que las gemas procesaban los recuerdos y las emociones difería significativamente de la de los humanos. Esto podría significar que su gema tuvo dificultades para procesar sus recuerdos humanos. Como un dispositivo que intenta abrir un archivo incompatible, su gema probablemente tuvo dificultades para interpretar esos recuerdos. Como resultado, sus emociones se amplificaron hasta un grado extremo porque su gema no podía comprender completamente sus experiencias humanas. Había evidencia que apoyaba esto. Sus recuerdos humanos eran mucho más inquietantes que sus recuerdos de gemas. Reaccionaba con fuerza a los viejos recuerdos, pero débilmente a los nuevos. Y su comportamiento a menudo entraba en conflicto entre su antiguo yo y su nuevo yo. Parecía como si dos naturalezas coexistieran en un solo cuerpo. Su yo humano estaba en desventaja porque era inherentemente incompatible con su cuerpo de gema. Era como si estuviera experimentando una forma peculiar de bipolaridad. Esto explicaba su curiosidad y sus acciones impulsivas. Estos rasgos se derivaron de que su naturaleza de gema dominaba su naturaleza humana. Esta constatación la dejó en shock. Toda acción infantil o irracional se debía a su naturaleza de gema. Si esta suposición fuera cierta, resolver su situación parecía casi imposible.
A menos que pudiera manipular su naturaleza fundamental como perídoto. ¿Pero era posible hacerlo mediante la transmutación? ¿Cuánto tiempo llevaría y cuáles serían los efectos secundarios? Sus traumas también estaban vinculados a la respuesta de su gema a su alma, pero no podía observar su alma con evaluación ni determinar cómo su gema interactuaba con ella. Por ahora, lo único que podía hacer era adaptarse. Le parecía absurdo que su intensa lluvia de ideas hubiera conducido a una conclusión tan simple. Acostúmbrate. Suspiro, dejemos de pensar aquí. Asa volvió a utilizar su apreciación. Priyanka seguía durmiendo, pero su cuerpo mostraba signos de despertar. Asa extendió su mano hacia la mejilla de Priyanka. No podía sentir mucho, pero tenía una especie de efecto terapéutico. Aún quedaban muchas cosas por considerar, como cómo trataría a Connie, cómo viviría en el futuro o cómo recuperar el sentido. Pero ver a Priyanka durmiendo pacíficamente mientras la sostenía en sus brazos hizo que todas esas preocupaciones parecieran insignificantes. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Asa mientras la miraba. Las cosas funcionarán de alguna manera. Eso era lo que ella quería creer. Nota del autor. Llegué tarde, pero ya estoy aquí. Lo reescribí por completo hoy, la versión anterior era terrible. El próximo capítulo es el día 22 y actualizaré esta serie el martes y el viernes a las 2 p.m. GMT, 4. Sé que a este capítulo le falta mucha interacción, lo compensaré en los siguientes. Espero que les guste. Capítulo 32. De sus labios escaparon ruidos cansados. Priyanka había dormido más de 9 horas, pero sentía que podía dormir aún más. Tal fue la consecuencia de permanecer despierto durante más de 3 días en completo agotamiento. Sus huesos parecían pedir más descanso, sus párpados se sentían pesados como el plomo y todo lo que quería era disfrutar del reconfortante calor en sus brazos, aislándose del mundo por completo. Sus manos se movieron inconscientemente hacia la sensación relajante. La piel suave se apretó contra su pecho mientras inhalaba aire fresco, sus pulmones agradecieron el alivio. Hilos sedosos se enredaron alrededor de sus dedos y ella se encontró masajeándolos distraídamente. Pero justo cuando estaba a punto de volver a sumergirse en el abrazo del sueño, un suave pero insistente pinchazo torturó sus mejillas. Se sintió atrapada entre el cielo y el infierno. La comodidad la llevó a una relajación más profunda, pero los pinchazos se hicieron más persistentes, haciéndola retroceder antes de que pudiera caer por completo. En la sexta vez que se repitió este ciclo, Priyanka abrió de mala gana sus pesados ojos, con expresión aturdida y preocupada. Interrogación de cierre. 2 ojos verdes la miraron desde abajo. Un rostro lindo e inexpresivo la miraba inocentemente desde su pecho, con su pequeña mano blanca descansando sobre su rostro mientras las mantas yacían desordenadamente en el suelo. La mirada de la niña nunca vaciló, incluso cuando sus ojos parpadeaban lentamente y su mano continuaba explorando el rostro de Priyanka. Sintió un dedo delicado recorriendo sus orejas, sus labios, sus mejillas y su frente. Asa movió sus dedos experimentalmente como si estuviera decidida a retorcer el rostro de Priyanka en tantas expresiones como fuera posible. Por un momento, Priyanka consideró abrir los ojos por completo para revelar que ya estaba despierta, pero ver a Asa divertirse tanto era demasiado entretenido. Se quedó quieta, dejando que la niña le tocara la cara. Cuando Priyanka se negaba a reaccionar, Asa hacía una pausa y luego movía los dedos en busca de zonas más sensibles. Finalmente, Priyanka cesó por completo todas sus reacciones. Asa, sin inmutarse, empujó y pinchó aún más rápido, aunque no apareció expresión alguna en el rostro de Priyanka. Cuando Priyanka permaneció insensible, las manos de Asa se detuvieron, flotando en aparente decepción. Priyanka pensó que esta podría ser su oportunidad de finalmente despertar, pero antes de que pudiera actuar, 2 pequeñas manos agarraron sus mejillas y las estiraron con frustración. Cuando Priyanka miró hacia abajo, vio el rostro inexpresivo de la niña, aunque sus manos temblorosas delataban su enojo. PFF. Se le escapó una risa suave y ronca por el sueño. Asa se congeló, sus manos todavía sosteniendo las mejillas de Priyanka como si la hubieran sorprendido en el acto. Priyanka no dejó pasar el momento. Extendió la mano e imitó el gesto de Asa, estirando juguetonamente las mejillas de la niña a cambio. La cara de Asa se hinchó como un malvavisco, un marcado contraste con su comportamiento normalmente reservado. Buenos días, pequeña alborotadora, la saludó Priyanka con un tono ronco pero burlón, y una sonrisa se extendió por sus labios. Tal como lo había hecho Asa momentos antes, Priyanka jugó con su rostro, pellizcando y tirando ligeramente de sus suaves mejillas. Pero Asa no se resistió, como una muñeca a la que le han cortado los hilos. A pesar de haber recién despertado, el pijama rosa de Asa y su cabello liso le daban una apariencia inmaculada. Su piel impecable, intacta ante cualquier rutina de cuidado, dejaba entrever una perfección genética casi antinatural.
Con solo 8 años, sus rasgos se inclinaban más hacia lo lindo que hacia lo elegante, pero Priyanka sabía que esto no duraría. En pocos años, esos rastros de juventud se desvanecerían, reemplazados por una madurez que sin duda atraería innumerables miradas de admiración. Esto la hizo querer cuidarla como si fuera suya, pero era inevitable que la niña se uniera pronto a la sociedad. Priyanka la miró a la cara contemplativamente. Asa era una niña especial con muchas necesidades. Fue la primera vez que Priyanka tuvo que lidiar con un niño con tantas condiciones. Sus manos acariciaron las mejillas de Asa como si estuvieran tocando una gema preciosa y delicada. Cuando crió a Connie, su crecimiento había sido tranquilo. Siempre había sido una niña tranquila y reservada, con pocas exigencias. Su salud había sido bien cuidada y su alimentación estaba estrictamente controlada. Sus notas eran buenas, e incluso sin mucha supervisión, completaba sus tareas adecuadamente. Asa, sin embargo, tenía varios problemas mentales derivados del abuso e incluso una aparente amnesia. Ella mostraba cautela con los extraños y cuando la encontraron, su cuerpo estaba cubierto de heridas. Un psicólogo era una necesidad urgente para ella. Ayer ella llegó sola a la habitación de Priyanka y le pidió dormir juntas. Para una niña tan serena e independiente como Asa, algo así sugería que había experimentado una pesadilla. Priyanka recordó los dibujos que había hecho en el hospital. Imágenes grotescas y extrañas que parecían sacadas de algún tipo de ciencia ficción. Había tantos detalles en el arte, hecho únicamente con crayones, que Priyanka dudaba que fuera obra de un niño. Imagínense cuán intensos debieron ser los sueños de esta niña si incluso sus dibujos estaban llenos de tales complejidades. Sus manos acariciaron lentamente el cabello de Asa. Las preocupaciones no pudieron evitar invadir su mente. La sonrisa que Asa le había dado la última vez había sido tan lastimosa. Era como si alguien intentara sonreír mientras contenía un miedo intenso. Por eso Priyanka reaccionó rápidamente y se acostó con el niño. Dos ojos desenfocados todavía miraban su rostro, y Asa aceptó sus toques sin un rastro de miedo. Esos pequeños gestos demostraban la inmensa confianza que el niño había depositado en ella. En ese momento, Priyanka era el único apoyo que Asa había conocido. En el hospital, Priyanka estaba muy preocupada, pensando en el futuro de Asa. Pero tenerla en sus brazos y poder tocarla era como un sueño. Ella todavía tenía preocupaciones, pero solo saber que el niño estaba a un paso de distancia la hacía sentir aliviada. Ahora el futuro dependía enteramente de sus acciones. La determinación se reflejaba en sus ojos mientras miraba a su hija. Asa todavía no se sentía cómoda en su casa y Priyanka lo sabía. El primer día, Asa se desmayó justo después de interactuar con Connie. Priyanka todavía no podía entender por qué había reaccionado con tanta fuerza ante un niño de su edad. Quizás Asa tuvo malas experiencias con niños, como acoso o abuso. Eso no era sorprendente, dados sus antecedentes. Pero esto añadió una nueva capa de preocupaciones. Pronto Asa necesitaría ir a la escuela e interactuar con otros niños. Eso sería imposible si uno carga con semejantes traumas. Connie, al ser pacífica y de buen comportamiento, sería una buena influencia para Asa. Si pudieran asistir a la misma clase, su amistad sería el primer paso para reintegrar a Asa a la sociedad. Pero para eso, Connie y Asa necesitaban hacerse amigas. Y Priyanka era la única que podía conectar los dos. Las manos de Priyanka se detuvieron en la parte superior de la cabeza de Asa. Cada vez que Priyanka miraba a Asa, no podía entender por qué alguien la trataría mal. Ella era el tipo de niña que cualquiera querría criar. Pero en lugar de haber sido criada en el entorno que merecía, solo experimentó lo peor que el mundo tenía para ofrecer. Pero ya no más. Priyanka estaba decidida. Mientras este niño fuera suyo, no toleraría ningún tipo de injusticia. Asa probablemente estaba muy estresada en un lugar tan diferente del hospital. Priyanka necesitaba mostrarle que esta casa era un lugar donde podía sentirse segura. Priyanka se quitó el sueño y se levantó de la cama. Miró a Asa, todavía con su pijama rosa, y la levantó, colocando sus manos bajo los brazos de Asa. Los dos se miraron cara a cara. Empecemos comprando ropa bonita. Priyanka solo podía pensar en las muchas formas en que malcriaría a este niño. Nota del autor. Este capítulo es corto y lento, pero me encantó escribirlo. Me gustan especialmente esas pequeñas interacciones. A partir de ahora intentaré ir aumentando el ritmo. Espero que os guste capítulo 33. ¿Qué tan similar era el mundo de esta caricatura al mundo real? Esta mañana, Asa había pasado el tiempo viendo vídeos en TubeTube, intentando entender más sobre el mundo. No tenía muchas opciones para comprobar las diferencias en el hospital ya que no tenían internet ni televisión. El mundo era muy similar al anterior pero con diferencias significativas. La mayoría de los vídeos en TubeTube eran sobre animales haciendo cosas lindas o temas triviales.
Si bien esos contenidos todavía existían en su mundo anterior, sus números eran tremendamente mayores aquí. Por supuesto, había vídeos serios sobre ciencia y conocimiento común, pero la cantidad de contenido trivial y sin sentido era aún mayor en comparación con eso. Cosas como los juegos de terror de su vida pasada no existían aquí, y la industria del juego parecía muy primitiva, todavía en las primeras etapas de los juegos 3D. Todavía no existían plataformas como TikTok. La mayoría de los vídeos duraban al menos 10 minutos y la idea de trabajar como youtuber parecía casi inimaginable. Fue como si hubiera regresado a 2010 pero con algunas tecnologías de 2020. Por ejemplo, en este mundo existían los televisores inteligentes, pero las consolas de juegos avanzadas aún no eran tan populares. Conceptos como youtubers o canales centrados en el gaming estaban lejos de la realidad. Esta noticia por sí sola fue muy impactante, ya que se dio cuenta de que no podría jugar sus juegos FPS o Hero Shooters habituales. Ni siquiera Minecraft existía en este mundo. Asa se tapó la cara con las manos, frustrada. Sintió como si su mundo se estuviera desmoronando. Los videojuegos eran como una parte de su alma. Había pensado que este mundo al menos tendría juegos similares al anterior, pero en realidad, la industria de los videojuegos aquí todavía estaba muy poco desarrollada. Había algunos juegos en 2D similares a Pokémon, pero eso era todo. No se podían encontrar juegos con una buena narrativa o gráficos 3D avanzados. Los temas más populares fueron la música. Tenía sentido, dado que la serie original solía utilizar canciones en muchos episodios, pero para Asa fue frustrante. Al final, quedó sorda y no pudo escuchar ninguna de esas canciones. Los servicios de streaming aquí también eran terribles. La mayoría de las series tenían una narrativa pobre, diálogos sin sentido y tramas predecibles. Este mundo no tiene esperanza. Había pasado la mayor parte del tiempo privada de entretenimiento. A veces fantaseaba con todos los juegos a los que podría jugar una vez que saliera del hospital. Pero cuando finalmente tuvo la oportunidad de disfrutar de los placeres simples de la vida, este mundo le jugó una mala pasada. Asa se tumbó en el sofá, sin ánimo. Un mundo sin buenos juegos era como una pesadilla. Había pasado 2 horas enteras frente al televisor buscando algo decente, solo para encontrar el contenido más ridículo y sin sentido. Al menos Super Drill Adventures parecía la joya más brillante que este mundo tenía para ofrecer. Animaciones 3D y 2D maravillosamente innovadoras y detalladas, una narración cautivadora y mensajes profundos en cada episodio. Super Drill era único, pero este mundo parecía fallar miserablemente al intentar replicar su fórmula. Asa buscó ansiosamente el próximo episodio de Super Drill, tratando de contener su emoción. Hizo clic en la miniatura casi como si estuviera poseída, pero desafortunadamente, el mundo no fue tan amable con ella. Se ha alcanzado el límite de 2 horas diarias. Pide permiso a tus padres para seguir viéndolo. ¿Qué? Asa no podía creer las palabras que aparecían en la pantalla y que se reflejaban directamente en su cerebro. Concentró su energía en evaluar la notificación con más claridad, pero por más esfuerzo que pusiera, el mensaje seguía siendo el mismo. De repente, las palabras de Priyanka regresaron a su mente. 2 episodios al día. Las manos de Asa comenzaron a temblar de desesperación. Había desperdiciado todo el tiempo que tenía asignado frente al televisor y había perdido la oportunidad de ver su amado Super Drill. Sentía como si pudiera llorar lágrimas de sangre. Esto debe ser una pesadilla. Trató de convencerse de que esa situación era solo una mala pesadilla, una proyección de sus miedos. Pero por más tiempo que se quedó mirando la televisión, no se despertó. Lo primero que la derrotó no fueron unos enemigos míticos como las gemas de cristal, sino una cruel aplicación de gestión familiar. Sentada apáticamente en una silla de ruedas, Asa aceptó la comida que entraba en su boca. Ya era la hora del almuerzo y, como de costumbre, Priyanka la estaba alimentando. El espíritu de Asa quedó aplastado al darse cuenta de que no solo el entretenimiento de este mundo era horrible, sino que la única serie que amaba estaba alejada de ella. Curiosamente, ella no era la única que tenía los ojos vacíos. Connie, la comida se está derramando, dijo Priyanka mirándola con curiosidad. ¿Alimento? Connie se quedó mirando su plato con cara de no entender nada. Era una comida saludable típica de la que normalmente se quejaría. Pero esta vez, se llevó la comida a la boca sin dudarlo, como si fuera un robot roto. Tou observaba a su hija con preocupación. Ni siquiera él podía comer ese tipo de ensalada sin fruncir el ceño, lo que hacía que el comportamiento de Connie fuera aún más inquietante. Connie, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Algo. No. Con esas palabras, continuó comiendo robóticamente. Tratando de aligerar la extraña atmósfera, Tou encendió la radio. Noticias CBB aquí con las últimas actualizaciones. La alegre voz del anfitrión llenó la habitación, cambiando momentáneamente el estado de ánimo. Tou tomó un sorbo de agua mientras escuchaba.
Nuestros reporteros han estado recibiendo relatos de padres preocupados por la aparición de una extraña criatura vista jugando con niños en un parque acuático. Tos, tos. Toad farfulló, casi ahogándose con el agua. Priyanka rápidamente se movió para darle una palmadita en la espalda con preocupación. Toad, ¿estás bien? Estoy bien. Solo me atraganté por un momento. 3 pares de ojos lo miraron, pero Toad mantuvo una expresión estoica y bebió más agua. Los informes describen a la criatura como rosada y con forma de león. ¿Se han documentado avistamientos similares? Tintinar. El sonido de cristales rotos interrumpió la transmisión. El plato de Connie estaba hecho pedazos en el suelo. Vuelvo en un minuto. Sin esperar respuesta, Connie salió corriendo como si hubiera visto un fantasma. Espera, Connie. Priyanka volvió su mirada hacia su marido, que ahora estaba bebiendo agua como un robot, y hacia el plato roto en el suelo. Toad, ¿qué está pasando? Acabo de recordar algo urgente en el trabajo. Tengo que salir. ¿Ahora? ¿Un domingo? Es muy importante. Sin más explicaciones, Toad agarró su ropa y las llaves del auto. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedaron Priyanka y Asa. Asa miró fijamente a lo lejos, como si su alma la hubiera abandonado. Priyanka suspiró y observó el desorden. Comida, vasos y agua estaban esparcidos por la mesa y el suelo. Primero limpiemos. Bajo la seguridad de su manta, la mente de Connie corría. ¿Eso fue real? La imagen del león rosa que había visto ayer en su base secreta se repitió en su cabeza como una escena de una película de terror. Sus ojos brillaban de color rosa y su melena cubierta de caramelos brillaba de forma inquietante a la luz. La había mirado como un depredador que acecha a su presa. Luego, en un instante, desapareció a través de un anillo mágico. Sus padres nunca le creerían. El encuentro la había dejado tan conmocionada que había pasado toda la noche despierta, dándole vueltas en su mente. Ella estaba aterrorizada y fascinada al mismo tiempo. Un león mágico y, pensándolo bien, el león en realidad no la había atacado. La había intimidado, pero al final se comportó de manera pacífica. ¿Seguiría allí si volviera? ¿Por qué comía dulces? ¿A los leones les gustan los dulces? Ella dudó, intentando racionalizar la situación. No, esto es peligroso. No importa lo mágico que sea, sigue siendo un león. A pesar de sus palabras, sus ojos seguían desviándose hacia su escondite de dulces. Pero ¿y si es un león mágico bueno? Es mágico, después de todo y, normalmente, Connie nunca correría semejante riesgo, pero cuanto más repetía la palabra mágico en su cabeza, más tentada se sentía. Y el hecho de que esta criatura estuviera cerca, posiblemente viviendo en su patio trasero, solo solidificó la idea que se estaba formando en su mente. Esta noche, solo para asegurarme de que es real. La verdad era que, al igual que su padre, Connie anhelaba desesperadamente la aventura. Nota del autor. Este capítulo parece simple pero es el resultado de más de 7 borradores descartados, mezclados y reescritos. Traté de escribir algo mejor durante días, estuve hasta las 2 a.m. tratando de escribir algo bueno y lo reescribí todo 4 horas antes de que se publicara el capítulo 2 veces. Realmente lo intenté, Shox. Pospondré la rehabilitación para el próximo capítulo. Capítulo 34. ¿Qué están haciendo? Asa miró a Priyanka con su mirada típicamente vacía, señalando hacia 2 figuras que corrían como si hubieran comido comida en mal estado. Al ver su expresión confusa, Priyanka le acarició la cabeza suavemente, como tratando de tranquilizarla. Sus acciones no explicaban nada, pero al verla tan tranquila, Asa asumió que no era algo importante. Decidió hacer la vista gorda. No era la primera vez que veía a gente actuando de forma extraña a su alrededor. Si ella se preocupara por cada acción inusual que tomaran los demás, se volvería loca. En lugar de centrarse en el misterioso comportamiento de sus 2 familiares, Asa centró su atención en la comida que Priyanka le ofrecía, incluso en la suciedad y el caos de la habitación derrumbada. Cuando finalmente se acabó la comida, Priyanka se dirigió en silla de ruedas a la sala de estar y regresó con un libro nuevo y peculiar, crayones y algunos juguetes. Era un libro infantil lleno de dibujos típicos de dibujos animados para colorear. Parecía que Priyanka estaba tratando de compensar la falta de entretenimiento con diferentes actividades. Lamentablemente, nada de esto logró captar la atención de Asa. Ella ya era una adulta y jugar con juguetes era simplemente aburrido. En lugar de colorear imágenes ya hechas, prefirió dibujar las suyas propias. Sin embargo, al ver la mirada atenta y ansiosa de Priyanka, decidió abrir el libro y colorear las ilustraciones descuidadas. Solo cuando Priyanka vio que estaba entretenida se concentró en limpiar la cocina sucia. Connie y Doug habían hecho un desastre y Priyanka era la única que lo limpiaba. La vida de una madre debe ser muy dura. Asa solo había estado viviendo con los Maeswarans durante 2 días, pero ya estaban sucediendo cosas extrañas.
Lo que había provocado que Connie y Dou reaccionaran tan abruptamente, hicieran un desastre y luego lo dejaran todo atrás estaba más allá de su comprensión. Mientras ellos seguían con sus vidas, Priyanka trabajaba incansablemente en segundo plano. No debería preocuparla aún más. Que alguien te cocinara, te limpiara la ropa e incluso te bañara no era solo un cuidado, era un lujo puro. Asa sabía que debía ocuparse de sus propias necesidades. Era difícil imaginar el agotamiento que supondría hacer lo mismo para 3 personas además de ella misma. Dou y Connie tuvieron suerte de tener a alguien como Priyanka. Una vez más, Asa elevó su respeto por Priyanka en su mente. Su atención volvió al trozo de papel que tenía en las manos. Esta situación no es mala. Lo que más necesitaba Asa ahora era tiempo. Si rechazaba los juguetes y los libros de arte que le traía Priyanka, Priyanka podría intentar llenar su tiempo con aún más distracciones. Priyanka estaba muy ocupada. Era fin de semana, pero pronto volvería a trabajar. Aunque Priyanka intentara quedarse cerca, no duraría más de una semana. Asa estaba segura de ello. Priyanka era una adicta al trabajo sin remedio. El trabajo era el centro de su vida y, aunque demostraba mucho cariño por Asa, eso no cambiaba su naturaleza. Priyanka se sentiría frustrada si causara problemas constantemente. No podría ser su niñera las 24 horas del día. Eso era inicialmente lo que Asa más deseaba, estar completamente sola para practicar sus habilidades y centrarse en su rehabilitación. Pero había 2 problemas que se interponían en el camino hacia sus objetivos. En primer lugar, Asa no podía dormir sola en ese momento. No sabía qué causaba ese miedo, pero instintivamente sentía que si lo intentaba, algo muy grave podría suceder. Incluso sin esos instintos, estaba claro que algo malo sucedería. Cuando despertó, su disfraz había desaparecido y quedó al descubierto su forma de gema. Era peligroso para cualquiera de los Maeswaran descubrir su verdadera identidad. Si se encontraban con las gemas de cristal y se daban cuenta de que ella era un ser similar, eso significaría su fin. Lo ideal sería que su identidad no se revelara hasta después de que se desarrollaran los eventos canónicos. En el peor de los casos, podría ser descubierta después de que Peridot se uniera a las gemas de cristal. Peridot fue un personaje que comenzó como villano pero finalmente fue redimido por Steven y el grupo. Incluso Lapislázuli, inicialmente un enemigo que robó el océano, se unió durante este tiempo. Para entonces, las gemas de cristal tendrían un historial de aceptar a antiguos enemigos. En el peor de los casos, Asa podría ser mantenida prisionera en lugar de ser destruida por completo. De todas formas, lo mejor era evitar cualquier señal que pudiera revelar su identidad como joya por ahora. Cuanto más dependiera de Priyanka y se dejara mimar, menos libertad tendría para explorar sus poderes. Además, aunque Dou era amable ahora, no había garantía de que siguiera siéndolo. Si ella insistía en acostarse con Priyanka, esa amabilidad podría convertirse en resentimiento. La bondad era hermosa, pero solo en breves momentos. Ella no quería ser la causa de la desintegración de esta familia. Vivir con gente es muy difícil. Había tantas cosas de las que preocuparse que incluso su cerebro alienígena tenía dificultades para gestionarlas. Antes de recuperar sus 5 sentidos, necesitaba recuperar su independencia. El primer paso fue dormir solo. Puede que parezca un asunto trivial, pero no era tan sencillo como parecía. Si perdía el sentido como antes, su disfraz podía quedar al descubierto. Con una madre vigilante como Priyanka, ese riesgo era casi una certeza. Priyanka nunca le permitía cerrar la puerta con llave, e incluso ahora, mientras limpiaba, su mirada se dirigía con frecuencia hacia ella. La mejor solución fue encontrar a alguien que reemplazara la presencia de Priyanka. Esto no resolvería el problema por completo, pero podría mejorar la situación temporalmente. ¿Pero dónde podría encontrar a alguien así? Asa miró desesperada al osito de peluche rosa. Una vez había intentado tratar a un peluche como Priyanka mientras dormía, pero no había funcionado. Usar un objeto como reemplazo no ayudaría. Otra solución fue mantenerse despierto. Como era una joya, Asa no necesitaba dormir. Era la opción más segura, pero tampoco estaba segura. Mantenerse despierto tenía sus propios riesgos. Sin algo en qué ocuparse, sucumbiría al miedo y a los malos recuerdos. En consecuencia, debido a la estimulación de sus traumas pasados, se volvió mentalmente inestable e incapaz de hacer nada. Una presencia humana a su lado parecía crucial para calmar sus preocupaciones, pero la única figura disponible era Priyanka. Asa se quedó mirando un lugar vacío en el suelo, mientras sus pensamientos vagaban. Había otra opción que ella había estado ignorando deliberadamente. Alguien que se pareciera a Priyanka, al menos en apariencia, y que estuviera disponible. Connie-san. Si pudiera pedirle este favor, debo estar loco. Asa inmediatamente descartó ese pensamiento de su mente.
Pensar por sí sola no había llevado a ninguna buena solución, por lo que consultar a alguien más sabio parecía la mejor opción. Necesitaba la sabiduría que la humanidad había cultivado durante generaciones. Y Asa sabía exactamente dónde mirar. Buscaré algo en Internet. Si la respuesta no estaba en Internet, ¿dónde más podría estar? Hay condiciones. Esa fue la respuesta de Priyanka cuando Asa le pidió extender su tiempo de uso de Internet. Para ser honesto, Asa se sorprendió de que Priyanka siquiera lo estuviera considerando. Cuando Asa le pidió inicialmente que usara más Internet, la respuesta de Priyanka fue un rotundo no. Pero cuando Asa le explicó honestamente que quería estudiar, Priyanka hizo una excepción. ¿Qué? Priyanka hizo una pausa ante sus propias palabras, como si estuviera considerando profundamente qué condición imponer. Asa la miró estoicamente, esperando pacientemente. No tenía mucho que perder. Unos minutos más en Internet podrían ayudarla considerablemente en su rehabilitación. Llévate bien con tu hermana. Interrogación de cierre, ¿lo había leído bien? Parecía que Priyanka quería construir una mejor relación con Connie. Asa había planeado mantener solo una conexión superficial, lo suficientemente cordial como para intercambiar saludos, pero lo suficientemente distante como para evitar una implicación más profunda. Después de todo, ahora eran familia, y evitarse por completo crearía una tensión innecesaria. Pero al mismo tiempo, involucrarse demasiado con una figura tan crucial de la línea de tiempo original parecía arriesgado. Sus manos se movieron de mala gana hacia el papel mientras se preparaba para rechazar la oferta. Sin embargo, Priyanka reaccionó más rápido. Si puedes, aumentaré tu tiempo de Internet en 1 hora. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. 1 hora era un aumento del 50% sobre lo que tenía actualmente. Antes, Priyanka ni siquiera permitía un episodio extra de Super Drill, sin importar cuánto suplicaba Asa. Esta fue una oportunidad única que posiblemente no se volvería a presentar. ¿Debo aceptar? Ella estuvo tentada. Llevarnos bien era una frase vaga. Priyanka no les estaba pidiendo que fueran inseparables, simplemente quería que tuvieran una buena relación. Si Asa intercambiara algunas palabras con Connie y pasara un par de minutos con ella frente a Priyanka cada día, ¿no sería suficiente? No era como si necesitara acercarse realmente. Solo necesitaba crear la ilusión. Fue un pequeño sacrificio comparado con lo que ella podía ganar. Rechazar una oferta tan buena sería irracional. 3 horas de Internet significaban casi 4 episodios de Super Drill al día. ¿Quién sería tan tonto como para rechazar eso? Asa intentó convencerse a sí misma de su lógica, casi como si se estuviera lavando el cerebro. Sus manos temblorosas se acercaron al trozo de papel con reticencia. De acuerdo. Ante su acuerdo, una extraña sonrisa se extendió por el rostro de Priyanka. Aunque Asa estaba feliz de ver a Priyanka sonreír, no podía deshacerse de la sensación de que acababa de vender su alma al diablo. Capítulo 35. Connie tenía buenas notas, pero no se consideraba particularmente inteligente. Lo único que hizo fue leer un libro, aprender lo que estaba escrito en él y replicarlo incontables veces. Esto no era inteligencia, era el fruto de su duro trabajo. Sus padres habían invertido mucho en su educación y desde temprana edad supo que si quería tener éxito en la vida, debía estudiar. Uno de los aspectos principales para comprender algo era la observación. Como dice el arte secreto de la guerra, conoce al enemigo como si fuera tú. Connie se subió las gafas con una sonrisa de orgullo mientras miraba los resultados de su último proyecto en su pequeño cuaderno. Diario de observación. León mágico rosa. Era un diario de observación lleno de bocetos y notas sobre el extraño león que había encontrado el día anterior. Espero que aparezca de nuevo esta noche, pensó, con la espalda apoyada contra el frío suelo de su habitación. El techo estaba decorado con estrellas que brillaban en la oscuridad y un retrato de un agujero negro colgaba sobre su tocador, junto con fotografías familiares. Extendió sus brazos hacia las estrellas. Había estado muy ansiosa antes, pero después de organizar sus pensamientos, se sintió extrañamente feliz. Algo nuevo e interesante había aparecido en su pequeña base secreta. Aunque las estrellas parecían tan lejanas, ahora había algo que parecía sacado de un mundo ficticio, justo en su propio patio trasero. Jejeje, se rió de sus propios pensamientos. Sus ojos brillaban con una inocencia juvenil, un marcado contraste con su habitual estado de ánimo melancólico. ¿Por qué se sentía tan deprimida antes? De repente, la mano de Connie se congeló en el aire cuando ese pensamiento la golpeó. La imagen de una niña de cabello negro y ojos verdes, abrazada por su madre, pasó por su mente. Una sensación extraña la invadió, una sensación de realineamiento. Me olvidé de hablar con ella. Su mente estaba tan abrumada con pensamientos que perdió la oportunidad de hablar con su nueva hermana.
Fue un poco embarazoso, pero Connie se sintió extrañamente aliviada de haber evitado la conversación. Sus emociones estaban un poco enredadas después de anoche. La mirada en el rostro de su madre era tan diferente. Era casi como si su madre fuera una persona diferente. Y la razón de ese cambio no fue otra que su nueva hermana. Una chica que parecía una princesa fría, indiferente a las opiniones de los demás. Cuando se conocieron, la chica simplemente se desmayó. Después de eso, ignoró a Connie por completo y actuó como si no existiera. Eso la hizo sentir aún más alienada. ¿Ella siquiera sabe que existo? Las palabras se le escaparon, traicionando su frustración interior. Normalmente, Connie reprimiría esos pensamientos, pero en la privacidad de su habitación, se permitió pensarlos libremente. Mamá trajo a alguien a casa sin decirle una palabra. ¿Acaso le importa cómo me siento? Ella abrazó con fuerza la almohada de su cuerpo mientras miraba fijamente al vacío. Si mamá está tan apegada a ella, no es solo cuestión de tiempo antes de que papá comience a actuar de manera extraña también. Su padre siempre había sido justo con ella, aunque se había mostrado preocupado por las decisiones de su madre. Pero si su madre había cambiado tanto, ¿qué pasaría si esta chica comenzaba a influir también en su padre? Incluso él podría verse involucrado. La única razón por la que Connie logró soportar el acoso y encontrar algo de paz fue porque creía que sus padres se preocupaban por ella. Pero ahora, esa creencia parecía distorsionarse ante sus ojos. Como si le estuvieran robando su familia. Habían pasado solo 2 días. Pero ¿qué tal una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Se olvidarían de ella por completo? Connie miró fijamente un retrato de su familia en su tocador, con la vista cada vez más borrosa. En la foto, ella estaba cogida de la mano de sus padres en un parque de diversiones. A ella le encantó esa foto porque capturó uno de los raros momentos que habían compartido juntos. En ese momento, solo ella sostenía sus manos. Pero poco a poco, esa imagen fue siendo reemplazada en su mente por otra desconocida. ¿Así se sintió el hermano oso? Pensó en un personaje ficticio de una novela que había leído. Un niño malcriado cuya hermana adoptiva robó la atención de sus padres. Golden Girl, su hermana adoptiva, se había acercado a él inocentemente y le había pedido que fueran amigos, pero su respuesta había sido: ¿cómo podría ser amigo de un monstruo como tú? No acostumbrado a la atención dividida de sus padres, había hecho las cosas más extremas para recuperarla. Incluso había dejado a Golden Girl con lobos. Cuando se sentía cómoda, le había resultado fácil criticar al hermano oso, pero ahora Connie casi podía empatizar con él. Quizás había tenido miedo. Quizás pensó que el amor de sus padres estaba garantizado, pero cuando eso cambió, reaccionó violentamente. No importaba lo amable que hubiera sido Golden Girl con él le había pagado con odio. Connie quería ser diferente. No quería actuar como el hermano oso. Ella comprendió lo destructivo que podía ser ese tipo de pensamiento. Pero no era fácil comunicarse con Asa. A veces, parecía más intimidante que Golden Girl. Para alguien tan introvertido como Connie, esto hizo las cosas difíciles. Por eso se sintió secretamente aliviada de evitar a Asa hoy. Primero necesito organizar mis sentimientos. Todavía no podía entenderlo todo, así que era mejor mantenerse alejada. Toc toc. Un sonido repentino vino de la puerta. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Connie saltó del suelo y miró alrededor de su habitación. Había caramelos esparcidos por el suelo, mantas tiradas por todos lados y papeles con sus notas por todas partes. Espera un momento, mamá. Gritó. Sin pensarlo 2 veces, sus manos y pies entraron en acción, tratando de ordenar. En cuestión de segundos, hizo su cama, metió los dulces debajo y guardó sus notas en su bolso. Toc toc toc. Los golpes se hicieron más fuertes. Connie corrió rápidamente hacia la puerta, arreglando su apariencia y tratando de reunir la mejor sonrisa que pudo. Lo siento, solo, comenzó a explicar, pero sus palabras vacilaron ante lo que tenía delante. Asa permaneció allí, completamente sola, mirándola con sus habituales ojos vacíos. ¿Por qué estás aquí? Tartamudeó Connie, todavía en estado de shock, olvidándose por completo de que Asa era muda y sorda. Asa simplemente la miró con calma. Luego, con movimientos lentos, agarró un cuaderno viejo y comenzó a escribir algo. Sus manos se movían, escribiendo y borrando una y otra vez. Connie observaba en silencio, atónita. Después de unos minutos, Asa terminó y giró el cuaderno hacia ella. ¿Quieres ser amigos? Solo 3 palabras, pero fueron como un puñetazo en el pecho de Connie. Bofetada. Connie se dio una bofetada en la cara y el eco resonó en el pasillo. Lo hizo como si estuviera tratando de salir de una extraña ilusión, pero de alguna manera la escena se negaba a desaparecer. Bofetada. Bofetada. Se dio una bofetada más fuerte y las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos.
Asa, imperturbable, la miró fijamente sin pestañear. Al sentir el dolor en la mejilla, Konie se dio cuenta de que esto era real. Su rostro se puso inmediatamente rojo y su corazón empezó a acelerarse. ¡Qué loca debe lucir ahora mismo! Ah, esto es solo, yo estaba. Trató de explicar apresuradamente, pero Asa siguió mirándola en silencio, sosteniendo su cuaderno en alto. Cuanto más intentaba explicar Konie, más incómoda se sentía. Entonces ella se quedó en silencio. El silencio se prolongó. Las orejas de Konie ardían de rojo y respiraba agitadamente mientras intentaba mantener la compostura. Hola. Me llamo Konie, dijo con un tono rígido y robótico, con la esperanza de cambiar de tema. Entonces, ¿quieres que seamos amigos? Yo también. Jaja. Konie se rió torpemente y su rostro se puso más pálido a cada segundo. Parecía una introvertida obligada a actuar frente a toda una escuela. Asa la miró fijamente, con sus ojos fríos clavados en Konie, y Konie sintió como si la estuvieran diseccionando. Aunque era más alta y mayor, la mirada de Asa era desconcertantemente intimidante. Afortunadamente, el concurso de miradas no duró mucho. Asa tomó nuevamente su cuaderno y comenzó a escribir. Soy sordo. El impacto de esas palabras fue duro. Konie repitió mentalmente toda la escena, imaginándola sin sonido. Sus torpes intentos de hablar debieron parecerle ridículos. Su rostro se puso aún más rojo, pero Asa permaneció tranquila. Entonces, sucedió algo inesperado. Asa extendió su lápiz con su mano izquierda mientras sostenía el cuaderno con la derecha y se lo ofreció a Konie. Escribe aquí. Cuando los pensamientos de Konie comenzaron a dar vueltas nuevamente, Asa sacudió el lápiz como para sacarla de ese estado. Konie tomó mecánicamente el lápiz y comenzó a escribir en el cuaderno. Sí. Asa miró la palabra por un momento antes de escribir nuevamente. ¿Puedo entrar? Sí. Gracias. Asa cerró su cuaderno y, sin decir palabra, guió su silla de ruedas hacia la habitación. Todo sucedió tan de repente que Konie solo pudo quedarse allí parada, mirando estupefacta. Su hermana pequeña, que acababa de invadir su habitación con su permiso, movió su silla de ruedas como si estuviera explorando una mazmorra. Konie simplemente se quedó allí parada como un personaje de fondo, tratando de integrarse en la habitación. En algún momento, Asa se detuvo frente a una estantería. Allí era donde Konie guardaba todos sus libros. Asa cogió un pequeño libro y se volvió hacia ella nuevamente. ¿Puedo leerlo? Sin siquiera mirar el libro, Konie asintió. Asa se movió silenciosamente hacia la esquina de la habitación y comenzó a leer el libro. Konie observó, todavía procesando lo que acababa de pasar, pero no importaba cuánto tiempo mirara, Asa nunca la volvió a mirar. Un silencio incómodo llenó la habitación. Asa había entrado como una tormenta, pero luego se instaló en una presencia tranquila y calma, leyendo pacíficamente como si nada hubiera cambiado. Konie intentó comprender sus motivos, pero cuanto más pensaba, más confundida estaba. Su mirada se posó en Asa, profundamente absorta en su libro, mientras luchaba con una tormenta de pensamientos. Debería leer también. Antes de que pudiera darse cuenta ya había caído en su extraño ritmo. Pasaron 30 minutos sin que ninguno de los dos dijera palabra. Después de la oleada inicial de emociones, la atmósfera se volvió bastante aburrida. Asa era una niña muy tranquila al principio. Konie observó en secreto la figura tranquila mientras fingía leer su propio libro. ¿Cómo puede estar tan tranquila? Asa simplemente había entrado en la habitación de una desconocida y le había pedido que fuera su amiga. Esta actitud proactiva contrastaba marcadamente con la imagen que había proyectado hasta ahora. Cuando Konie intentó hablar con ella antes, Asa ni siquiera parpadeó. Incluso ahora, después de hablar con ella, Asa permaneció en silencio, leyendo su libro sin decir nada. Parecía vivir en su propio mundo cada vez. Hace apenas unos segundos, Konie había estado llena de todo tipo de pensamientos salvajes y dramáticos sobre ella. Ni siquiera podía describir lo incómoda que se sintió cuando la principal causa de sus preocupaciones apareció sin previo aviso. Y fue aún más difícil soportar el extraño silencio que siguió a la tormenta emocional. Konie cerró lentamente su libro y respiró profundamente. No era momento de perderse en sus pensamientos. La situación era abrupta, pero tarde o temprano sucedería. En lugar de preocuparse, Konie decidió que esta situación era realmente ventajosa porque Asa había tomado la iniciativa en formar una relación. Esto significó que se podía establecer una conexión mutua básica. Su interacción anterior había sido terrible, pero eso fue simplemente porque no estaba preparada. En comparación con investigar a un león mágico, llevarse bien con un extraño era mucho más sencillo. ¿No era ella la misma que había sobrevivido a una situación sobrenatural de vida o muerte?
Konie intentó racionalizar la situación mientras se acercaba a Asa con pasos vacilantes pero firmes. En una fracción de segundo, la imagen de la niña leyendo un libro en su silla de ruedas llenó su visión. Konie extendió los dedos y los movió hacia el hombro de Asa, intentando captar su atención, pero Asa permaneció concentrada en su libro, como si Konie no existiera. Lo intentó de nuevo, palmeando suavemente el hombro de Asa esta vez. Sin embargo, Asa mantuvo su atención fija en el libro, como si no pudiera sentir los toques o incluso su presencia, a pesar de que Konie literalmente puso sus manos frente a sus ojos. ¿Es como antes? Al igual que cuando Asa estaba viendo la televisión, reaccionó como si no hubiera nadie más alrededor. Antes, Konie se había sentido un poco herida cuando Asa parecía ignorarla a propósito. Pero ahora, al ver a Asa todavía concentrada en su libro, sin ninguna reacción secundaria, un nuevo pensamiento cruzó por la mente de Konie. Tal vez no me esté ignorando, ¿qué pasa si simplemente no puede notarme? Esta idea parecía absurda. ¿Cómo podría alguien no notar a otra persona, incluso después de cubrirse los ojos? ¿O simplemente la estaba ignorando porque no le gustaba? Solo había una manera de saberlo con seguridad. Al ver cuánto tiempo podría aguantar. Al principio, Konie solo le dio una palmadita ligera en el hombro a Asa, pero si quería llamar su atención, necesitaba ser más atrevida. Sus manos se movieron hacia las costillas de Asa. Era una zona en la que era fácil hacer cosquillas. Por muy seria que fuera la expresión de alguien, nadie podía permanecer indiferente al recibir cosquillas sin mostrar algún tipo de reacción externa. Las yemas de sus dedos recorrieron las costillas de Asa a través de la tela de su ropa y se quedaron allí por una fracción de minuto. Pero incluso después de esta acción persistente, Asa permaneció en silencio. Ella volvió a mover las manos tratando de encontrar una vulnerabilidad en su frialdad. Sus dedos vagaron desde sus costillas hasta el área de sus axilas y luego hasta su cuello. Pero por mucho que Konie explorara estas regiones, Asa todavía parecía sin emociones, sin ninguna reacción. ¿Cómo es posible que no sienta eso?, se preguntó Konie, confundida y fascinada al mismo tiempo. Sus manos, antaño reticentes, hacía tiempo que habían olvidado el significado de tal vacilación. Sin dudarlo, sus manos alcanzaron el rostro de Asa y estiraron sus mejillas con fuerza. La cara de Asa se estiró como un malvavisco en ambas direcciones. Las zonas estiradas se volvieron ligeramente rojas, dejando una marca clara en su piel pálida. Pero incluso después de esta audaz acción, su rostro no se inmutó por el dolor. Konie, hipnotizada por la sensación en sus manos, acarició cuidadosamente las mejillas de Asa sin vergüenza. ¿Suave? Las mejillas de Asa se sentían distintas a todo lo que Konie había sentido antes. Sus dedos parecían bailar sobre una textura suave, como un pudín, pero con una consistencia que parecía no derretirse nunca. En resumen, era una sensación adictiva. Esto es más suave que mi almohada, pensó, mientras seguía presionando sus mejillas sin vergüenza. Ella miró a Asa cara a cara. Asa seguía mirando su libro con total concentración. Sus ojos tenían una forma redonda interesante, y el verde de sus iris parecía tener capas, como un verde cristal, de una manera que Konie nunca había visto antes. En lugar de un ser humano, parecía más una muñeca hecha por un profesional de primer nivel, y su comportamiento tranquilo, junto con su rostro inexpresivo, solo fortalecieron esta percepción. Su cabello corto y oscuro tenía ligeros rizos, no completamente lisos, lo que añadía un toque inocente a su imagen madura y estática. Los dedos de Konie se deslizaron por los finos mechones de Asa y se movieron hacia su rostro. Ella huele bien. Había un aroma limpio y reconfortante en Asa, que evocaba inmediatamente una sensación de frescura. Llevaba un vestido blanco sencillo, sin ningún adorno. Era un vestido que Konie había usado antes, pero nunca como este. Cuando Asa lo llevaba, parecía pura, como un hada. Le quedaba tan bien que no sentía ni arrepentimiento ni tristeza, sino pura admiración. Konie se encontró perdida en el aroma de Asa, peligrosamente cerca, todavía profundamente inmersa en ese extraño consuelo. Sus ojos vagaron por la habitación, todavía encantados por la sensación reconfortante. Esto es, muy bueno. Sus brazos se extendieron a los lados de la cabeza de Asa en una posición de abrazo. Konie estaba haciendo movimientos aún más audaces, sin importarle ya su entorno. Golpear . Se escuchó el sonido de un libro cayendo al suelo, pero no fue suficiente para detener los avances de Konie. Lo único que podía sentir era la suave sensación de las mejillas de Asa y sus brazos hundiéndose más profundamente en una espiral de satisfacción. Quería perderse en esa sensación, en ese aroma reconfortante. Pero, como ocurre con todas las cosas, el consuelo fue fugaz. Una sensación incómoda se apoderó de sus costillas. Konie apretó los brazos más profundamente, pero la incomodidad en sus costillas se hizo más fuerte.
La sensación de algo que le pellizcaba las costillas y los brazos se hizo más pronunciada, sacándola de su neblina de comodidad. Dos fríos ojos verdes la miraban fijamente, como si analizaran lo más profundo de su alma, mientras dos pequeñas manos pellizcaban su piel. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta cuando se dio cuenta de la vergonzosa situación en la que se había metido nuevamente. Asa, sin embargo, mantuvo el mismo rostro inexpresivo de siempre, sus manos temblaban ligeramente mientras abría el viejo cuaderno en su regazo. Rápidamente escribió algo y se lo mostró a Connie. Buen libro, adiós. Al mismo tiempo, cerró su viejo cuaderno y movió su silla de ruedas hacia la puerta. Sin prisa, lo abrió y luego lo cerró. Asa desapareció tan abruptamente como había aparecido por primera vez. Connie se quedó allí, todavía procesando lo que acababa de suceder. Sus acciones pasaron ante su mente en rápida sucesión. La forma en que acariciaba las mejillas de Asa, le hacía cosquillas e incluso la abrazaba sin permiso, chocaba con la imagen de la chica fugitiva y estoica. Un rojo intenso inundó su rostro cuando el peso de sus acciones la golpeó. Antes de que pudiera comprender completamente lo que había sucedido, sus piernas ya se movían hacia la puerta en pánico. Es un malentendido. Ese día, los gritos de vergüenza fueron interminables, tan interminables como la oscura historia de Connie.